ya estamos en contacto con el doctor Pablo López. Él es miembro del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO y director académico de la Fundación INECO. Un saludo grande. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto poder saludar, poder charlar con ustedes y bueno, aquí junto con Néstor Clivati, con Mariano Castaño, hablar un poco de esto que nos tiene preocupado a todos los argentinos y que es el tema de la cuarentena y del COVID. Bueno, ¿cómo está funcionando nuestra cabeza en esta época, en esta etapa de la vida? Uh-huh. Bueno, está funcionando de una forma un poquito distinta a lo habitual, por supuesto. Es una situación novedosa que involucra una gran cantidad de incertidumbre y que nos enfrenta a situaciones, eventos, reglas de juego a las cuales no estamos acostumbrados. Y eso, por supuesto, se ve acompañado por una reacción de nuestro organismo vinculado con el estrés, que es lo esperable ante situaciones que tienen estas características. ¿Sí? No tenemos que pensarlo como algo necesariamente patológico, pero es esperable que nuestras sensaciones cambien para tratar de encontrar la vuelta a esta situación que, como les decía recién, no conocemos. Y más allá de que muchas veces uno dice, bueno, el hombre es un animal de costumbre, nos vamos a acostumbrar a este proceso que estamos viviendo. Digo porque por allí parecería que la gente cambia de humor, se altera más rápidamente, hay ciertos tipos de comportamientos de los que tal vez uno no esperaba o no conocía o a uno mismo desconocía, ¿no? De decir, pucha, yo en otra situación no hubiese actuado en este momento, ¿qué está pasando conmigo? Bueno, sí, efectivamente, todos esos son cambios esperables en este proceso de adaptación, como les decía recién. Vamos a estar más irritables, vamos a estar más ansiosos, quizás un poco más deprimidos, no necesariamente con depresión, pero sí con el ánimo decaído, eso en términos generales, ¿no? Y digamos, lo que es importante, como vos recién preguntabas, es que es difícil pensar un escenario así a largo plazo, por lo menos ahora, ¿no? En el cual una de las dimensiones más importantes de nosotros como seres humanos, que es el aspecto social, está tan limitado, ¿no? y lesionado. Somos seres sociales y uno ya empieza, tanto en la clínica, así como también en las conversaciones cotidianas, a escuchar esta necesidad de encontrarse con las personas queridas, ¿no? Y esto involucra todo tipo de vínculos, desde abuelos con nietos, amigos, parejas en algunos casos que están distanciadas por esta situación. Es decir, está afectada una de las dimensiones centrales que nos definen como seres humanos. Claro. Doctor López, la falta de certezas generan el ingreso de esa palabra, una de las más mencionadas, a la que más hemos apelado, al menos los comunicadores, que es incertidumbre. ¿Cómo se trabaja o cómo podemos trabajar ese escenario de papel en blanco que tenemos en muchísimas actividades y en nuestras vidas personales en este tiempo? Bueno, es una buena pregunta porque en gran parte vamos a estar obligados por la situación actual a tolerar esa incertidumbre, ¿sí? Porque es difícil reducirla, ¿no? Porque, como bien comentaba recién, van cambiando las informaciones, van cambiando las respuestas de los estados, van cambiando el conocimiento que tienen los organismos expertos en estos temas, y eso hace que nosotros también tengamos que cambiar. Entonces, el escenario de incertidumbre se va a prolongar por un tiempo más y nosotros vamos a tener que convivir con ese escenario de incertidumbre. Lo que podemos hacer son ciertas acciones vinculadas a la reducción del impacto de la incertidumbre, claro, y de esta activación que nos genera por la propia incomodidad de, como bien decía recién, no tener certezas. ¿Sí? Hoy estamos viviendo sin certezas en todos los niveles, ¿no? Y bueno, estamos tratando de ajustar nuestra respuesta a esa incertidumbre. Entonces, lo que les decía es,
lo que tenemos a mano como seres humanos es poder intentar algunas estrategias que reduzcan ese impacto de vivir en incertidumbre, como, por ejemplo, tratar de limitar la exposición a la información vinculada con la enfermedad, que en general lo único que logra es aumentar la ansiedad, aumentar esa incertidumbre, ver informaciones que son contradictorias. Ayer me pasaba justamente, estaba revisando las noticias y en un lado veía casi al mismo tiempo unas cifras y en otras cifras, y eso es muy complicado de manejar. Entonces, tratar de limitarnos a ver información vinculada con o que es realizada por los organismos especializados en esto, que sea lo mínimo indispensable. Por otro lado, darnos lugar a hablar de estas cosas, una estrategia muy simple, pero que realmente sabemos que es muy eficaz desde antes del coronavirus, con respecto al manejo de las preocupaciones, que es tomarnos media horita, más o menos, como para hablar con nuestros seres queridos, en este caso, sea con quienes convivimos en forma virtual, sobre lo que nos pasa, qué pensamos, cuáles son nuestras preocupaciones, escribirlas incluso, para ayudarnos a tramitar de alguna forma o habituarnos a esa información y bajarlas a tierra, ¿no? Y que no nos queden solamente dando vueltas en nuestra cabeza como un círculo que nunca termina. Sí, claro. Y lo otro que nos puede ayudar es mantener las certidumbres que son nuestras, digamos, es decir, estabilizar los hábitos como podamos, tratar de tener rutinas lo más estables posibles, mantener una buena alimentación, buen sueño, y más que nunca, si bien es una recomendación de siempre, realizar actividad física, que es uno de los moduladores naturales más efectivos para regular nuestro ánimo. La otra consulta iba en esa dirección, doctor López. Este distanciamiento social, que es una de las consecuencias del confinamiento, ¿qué secuelas pueden dejarnos pensando en el momento en que, bueno, esto de alguna manera se distiende y volvamos a tener el ok, el pulgar levantado, para, digamos, restaurar en presencia todo ese tejido social que hoy está alterado? Bueno, en ese sentido es difícil hacer predicciones en una situación que es tan novedosa como esta, ¿no? Si bien han habido antecedentes de cuarentenas, pero en poblaciones muy acotadas y por otro tipo de epidemias más locales, no a este nivel mundial. Entonces es complicado pensar cómo va a ser el después. En principio, y esto hablando teóricamente, haciendo inferencias por cuestiones asociadas a esto, uno puede pensar que si bien va a ser un nuevo periodo de adaptación, va a ser una adaptación hacia un contexto un poco más conocido que este. Entonces eso puede predisponernos un poco mejor. Ahora también, por antecedentes de situaciones como esta o de catástrofes, sabemos que un porcentaje de la población suele desarrollar trastornos de ansiedad o trastornos del ánimo a mediano plazo. Sí que esto, o sea, siempre trato de ser cuidadoso con esto de no generar una alarma excesiva, ¿no? Pero es probable que nos veamos enfrentados a esas cosas. Al haber estado expuestos a un estrés crónico elevado, con también altos niveles de incertidumbre, nuestros organismos, nuestros sistemas de estabilidad de alguna manera se alteran. Y eso probablemente, sobre todo en personas predispuestas, pueda estar asociado con un desarrollo de una mayor presencia de trastornos mentales de los que les mencionaba recién. Ansiedad, ánimo y posiblemente también problemas del sueño. ¿Qué significaría eso, doctor? ¿Que podrían darse posibles cambios a nivel personales y además en la relación con el resto de las personas?
Bueno, con el resto de las personas hay que ver cómo se termina saliendo de esto, ¿no? Vamos a tener periodos intermedios también, en los cuales se espera que las restricciones de las cuarentenas sean menores, y después uno esperaría, en teoría, que podamos retomar nuestras formas habituales de conectarnos, con algunas novedades, ¿no? Porque entiendo que toda esta movilización que hemos tenido hacia lo virtual, digital, es probable que se mantenga en parte. El teletrabajo, algunas clases universitarias, sobre todo a distancia, que aumenten su frecuencia. Es esperable que algunos cambios haya, pero es un movimiento que se venía dando desde antes, no es algo que haya surgido con la cuarentena. La cuarentena efectivamente, la epidemia, la pandemia mejor dicho, ha acelerado este proceso que se venía dando. Entonces, posiblemente haya algunos cambios en la interacción social, siendo cuidadoso, como les decía antes, ¿no? No podemos hacer futurología, pero es probable que la forma de conectarnos entre nosotros se modifique en parte, lo cual no necesariamente es algo malo, sino que es un escenario distinto y son nuevas maneras de entrar en contacto con otros. Pablo, por última pregunta, ¿cuánto lo bueno y lo malo de la conexión vía internet, de esta nueva forma de tratarnos? Uh-huh. A ver, lo bueno es que no nos podríamos conectar de otra forma si no lo hiciéramos así. Entonces ya ese es un plus realmente muy importante. Claro, que en otra época no se hubiese dado. Enhorabuena que tenemos, enhorabuena que tenemos esta herramienta que a veces se puede banalizar, ¿no? Porque hay toda una discusión con respecto al uso de las redes y de esto que es virtual, pero que en este caso me parece que ha sido vital para mantener el equilibrio de la raza humana, ¿no? en el planeta. Sin dudas ha amortiguado el impacto muchísimo, porque no hemos perdido el contacto con la gente. Lo hemos tenido que modificar, ¿sí? Pero también nos pasa, ¿no? Cuando aquí tenemos que viajar por trabajo, y eso es muy distinto. Lo que uno extraña cuando no estaba esta tecnología, cuando ahora está, y uno puede estar en el momento justo, en vivo, hablando con las personas que quiere. Entonces, sin lugar a dudas, ese es digamos, el aspecto positivo grande que tiene la existencia de estas plataformas. Lo otro es, bueno, en términos educativos, todavía no sabemos qué impacto va a tener esto en los aprendizajes de nuevos conocimientos. Se está estudiando. Se está desarrollando mucho la telemedicina, los tratamientos a distancia, que eso también era un movimiento que se venía dando y esto lo está fortaleciendo. Y por otro lado, empiezan a aparecer también cuestiones del cansancio cognitivo que nos genera esta situación en particular, ¿no? De estar prácticamente siempre frente a una pantalla. Todo el tiempo que estamos despiertos estamos prácticamente adelante de una pantalla. Eso, sin lugar a dudas, afecta un poco nuestro nivel de concentración y de atención. Y como les decía, todavía no sabemos cuánto en términos de aprendizaje. Más, bueno, las cuestiones que tienen que ver con la exposición a la luz, que eso también tiene alguna afectación en términos de los ritmos circadianos, en el sueño, sin dudas, en personas también predispuestas puede afectar. Pero bueno, hoy son más preguntas que respuestas, y creo que también es una responsabilidad para nosotros, los profesionales de salud, saber decir que no sabemos algunas cosas, que no tenemos certezas, y que ahora tenemos que redoblar los esfuerzos por investigar, por comunicar de la manera más aséptica posible, sin generar miedo, y bueno, trabajar en lo que nos toca, en ayudar a las personas. Justo ayer estaba preparando una presentación, un artículo que salió sobre cómo debemos cuidarnos los psicólogos, y decía algo interesante, ¿no? Como diciendo, revaloremos la posición que tenemos ahora de poder estar en esta situación y usar herramientas que pueden ayudar a otros, ¿no? Y recuperar ese servicio
¿sí? Esa actitud de servicio desde los profesionales de la salud para dar lo mejor de sí y para, como decía, redoblar los esfuerzos. Hoy no hay mejor opción que esa. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy linda esta charla. La necesitábamos, la gente la necesita. Y bueno, ojalá que en la próxima entrevista que tengamos podamos hablar ya de resultados finales y en lo posible que sean buenos, ¿no? Para todos. Sí, un abrazo, esperemos gracias. que sí. Gracias. Sin lugar a dudas. Gracias a ustedes por la invitación, fue un placer. Muchísimas gracias. El doctor Pablo López, miembro y director académico de la Fundación INECO, para aquellos que no la escucharon nombrar o no la conocen, es el Instituto de Neurología Cognitiva, que también funciona en la provincia de Santa Fe, ¿no? Uh-huh. Bueno, se estuvieron haciendo algunos estudios, algunos relevamientos de datos con respecto a lo que va dejando, uh-huh, al impacto psicológico y emocional de esta pandemia, del COVID y del confinamiento que estamos viviendo todos los argentinos. Y el desafío para la psicología, uh-huh, ¿no? Porque en estos casos de situaciones tan extremas se apela a los libros, por poner una figura, a las experiencias de otros formadores, y hoy eso no es posible, porque nadie vivió esto, ni siquiera para escribirlo y contarlo, uh-huh, y dejarlo como un legado. Entonces, ¿el desafío cuál es? Al no tener dónde acudir para buscar alguna terapia, tener que ser autodidacta, ¿no? Aprovechar esto que nunca ocurrió para ponerlo en marcha como efecto para quienes uno tiene que atender y después dejar el legado hacia el futuro. Claro. Que si esto vuelve a pasar en algún momento, no sé en qué tiempo, cuando se mire para atrás las nuevas generaciones, encuentren en esta ese hecho, digamos, uh-huh, que ha sido una bisagra. Sí, que apuntale una respuesta. Por supuesto, uh-huh, que hoy no se tiene. Uh-huh, así es.